Damos inicio a nuestra ronda internacional. Durante su discurso en la instalación de la denominada tribuna antiimperialista desde la Plaza de Bolívar en Caracas, el presidente Nicolás Maduro cargó nuevamente contra la agencia de noticias española EFE, tildándolos de estúpidos. Que yo me quiero dar un golpe de Estado yo mismo. Para, después de darme el golpe, suspender las elecciones. Porque supuestamente la oposición va a barrer en las elecciones. Eso es lo que dicen los estúpidos desde Europa de la agencia EFE. La agencia EFE es una estúpida. Los que dirigen la agencia EFE son unos estúpidos que odian Venezuela. Aquí está el amor del pueblo de Chávez que va a derrotar sus mentiras. Estas fueron las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ellos andan diciendo que yo mismo quiero darme un golpe de Estado porque supuestamente la oposición va a barrer en las elecciones. Eso dicen los estúpidos desde Europa, señaló el mandatario nacional de Venezuela, añadiendo que aunque llueva, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones parlamentarias este mismo año, afirmación que ha repetido en los últimos días. Terminó diciendo que espera que la ultraderecha de España y los ridículos, haciendo referencia a esta agencia, publiquen sus palabras. Estas declaraciones las ofreció el mandatario venezolano este jueves durante un acto en homenaje al difunto presidente Hugo Chávez, en el que bautizaron un libro compilatorio identificado como Discursos antiimperialistas, atribuido al presidente Hugo Chávez. La Fiscalía colombiana pidió hoy que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sea condenada a 20 años de cárcel y el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, a 10 años por el escándalo de las chuzadas. El próximo 17 de abril se conocerá la pena que deberán pagar ambos exfuncionarios. Bajo el argumento de que se debe dar un ejemplo para todos los empleados públicos, la Fiscalía pidió una drástica condena para la exdirectora del DAS por haber ordenado interceptaciones ilegales a magistrados y periodistas. Que se ha impuesto una pena de 240 meses, que equivalen a una pena de 20 años de privación de libertad. Y esta fue la condena que pidió para el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno. Que equivale a 10 años, 6 meses. La defensa de Bernardo Moreno, al igual que la Procuraduría, pidieron la casa por cárcel, mientras que él aseguró que no se irá del país. Ustedes han visto que durante 97 audiencias estuve presente, hoy estuve nuevamente presente y las veces que me requiera la justicia estaré en el país. Las víctimas de las interceptaciones fueron más severas al pedir la pena de 30 años de cárcel para la exdirectora del DAS y de 12 años para Moreno. La condena definitiva se conocerá el 17 de abril. Tras un mes de haber sido abandonado, un bebé que padece una enfermedad congénita en el Hospital Darío Contreras en República Dominicana, sus padres se presentan en el centro asegurando que lo dejaron porque médicos le informaron que este estaba muerto. Paola Ledesma de Noticias SIN nos dice más. Envuelto en una manta azul y en los brazos de su padre, llegó al Darío Contreras el infante Emmanuel, quien sufre de artrogriposis. Y después que lo atendieron, amaneció con él una noche. Dijo, vengo ahora, voy a comprar unos supositorios y esta es la fecha que no ha aparecido. Todo el mundo colabora, que el que no el pample, que el que no la leche, que el que no el jabón para bañarlo. Tras 30 días del bebé estar atendido por estas madres y todo el personal del área de pediatría del hospital y en especial la enfermera Minervina Guzmán, hoy sus padres aparecen reclamándolo, lo que desató un malestar de interrogantes y reclamos en el centro. Yo duré una noche con el niño aquí, luego el otro día yo salí, y luego cuando yo vine, el día 11, yo vine, y me dijeron, no, el bebé se murió. Entonces yo dije, bueno, pues se murió, entonces no vamos a cenar porque lo que Dios hace está bien esto. Sí, yo lo voy a dejar botar, yo iba a venir hoy aquí. ¿A ti no te produjo curiosidad de venir a confirmar lo que tu esposo te dijo? No, porque él me dijo que se murió. Porque si el niño estaba muerto, porque él me dijo que se lo cuidara. La dirección del hospital se negó a entregar la criatura a sus tutores porque se presentaron sin documentos que certificara su parentesco.
Ya será este viernes cuando la dirección de este hospital junto a las autoridades decidan si entregan o no la criatura a sus padres. Paola Ledesma, Noticias SIN. El actor Harrison Ford, de 72 años, sufrió un accidente luego de intentar un aterrizaje forzoso mientras piloteaba una avioneta. El actor resultó con una herida en la cabeza y múltiples heridas luego de que se estrellara su aeronave en un campo de golf en Los Ángeles, en Estados Unidos. El actor estadounidense Harrison Ford resultó herido el jueves tras estrellarse la avioneta en la que viajaba en un campo de golf de Santa Mónica, al oeste de Los Ángeles, California. Ford, de 72 años, piloteaba la avioneta, un modelo Ryan PT-22, y era el único pasajero a bordo. Las autoridades dijeron que el intérprete sufrió un trauma moderado y su estado no es grave. Harrison Ford recibió primeros auxilios de 2 médicos que se encontraban en el lugar. Diversas fuentes aseguraron que el protagonista de la saga de Indiana Jones se alejó de la avioneta caminando luego del accidente. Aunque al inicio los bomberos de Los Ángeles anunciaron que su estado era crítico, el hijo del actor, Ben Ford, comunicó que el estado de Harrison Ford es estable y que está fuera de peligro. Las autoridades surcoreanas anunciaron este viernes que investigan las eventuales relaciones con Corea del Norte del autor del ataque con un cuchillo contra el embajador de los Estados Unidos en Corea del Sur. Las autoridades surcoreanas investigan las eventuales relaciones que el agresor que atacó al embajador de Estados Unidos en Seúl el jueves pueda tener con Corea del Norte. Kim Ki-jong, de 55 años, puede ser procesado por intento de homicidio después de herir a Mark Lippert con un arma blanca. Hasta ahora las autoridades no han conseguido pruebas de su relación con Pyongyang. Las investigaciones llevan a que el atacante es un lobo solitario, un ferviente nacionalista convencido de que Washington es uno de los principales obstáculos para la reunificación de la península coreana. El mismo día del ataque, Pyongyang consideró la agresión como un castigo justo por la decisión de Estados Unidos de seguir adelante con las maniobras militares conjuntas contra ellos. El embajador ha recibido 80 puntos de sutura para cerrar un profundo corte en el rostro. Los médicos que operaron dijeron que ningún nervio facial fue dañado de forma irreversible y que el estadounidense se recuperará del ataque. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Cristiano Ronaldo muestra sus dotes de bailarín. Allí, sin el balón en los pies, demuestra otra gran habilidad. La banda colombiana Shock It Town presenta su nueva producción, Cuando Te Veo.